Hola colegas, bienvenidos a mi canal. Me presento, Diego Garcés, técnico especializado en multimarcas. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un revalid. La clave de ser un buen técnico o hacer un buen trabajo está en diagnóstico y en revalid. Entonces, si ya saben cómo hacer un buen diagnóstico, el siguiente paso a seguir sería hacer un buen revalid. En este momento les voy a enseñar cómo hacerlo. Va a ser algo muy fácil, en realidad es algo muy fácil, muy sencillo. Entonces acompáñenme. A ver. Bueno, en este momento les voy a mostrar las herramientas más fáciles o las herramientas que yo utilizo para hacer un buen revalid, que es una buena pinza. Esa es esta, una buena pinza. Yo utilizo este Garfield. ¿Por qué? Porque no todos los circuitos se pueden sacar con una pinza. ¿Por qué? Porque hay unos circuitos que son como en vidrio, que con algo mínimo que se esportille y no se partan, hasta ahí llegó el circuito. Entonces yo utilizo esto, es bastante práctica. Mi soldadura 183, yo siempre utilizo 183, a menos de que sea iPhone y que tenga que revisar qué tipo de soldadura trae. También he utilizado 138, pero utilizo para Android 183. Una buena malla, un flux. Me disculparán por cómo está mi lugar de trabajo, pero lo estoy haciendo así a lo rápido porque hace ratico no subo un videito a mi canal. Entonces quisiera explicarles esto. Alcohol, un copito y el stencil para el IC que vayamos a hacer revalid. Está un poco sucio también, ¿por qué? Porque lo utilizo todos los días. Entonces cuando ustedes aprendan a hacer un revalid, créanme que se van a dar cuenta y van a decir: se me fueron tantos trabajos que pude haber hecho solamente con un revalid o cambiando un IC, un circuito encapsulado. Entonces, manos a la obra. Lo que les dije al principio, flux. Vamos a aplicarle un poquito de flux. No hay que aplicarle mucho en realidad, por eso es más que suficiente. Lo podemos extraer con nuestra pinza de esta manera. Algo también muy importante para apuntar es lo siguiente: la pistola de aire, el aire como tal que utilizamos y su temperatura. Acá estamos utilizando 50 de aire por 400 de temperatura. Yo también he utilizado, a veces me gusta utilizar 450 y 50 de aire. Pero entonces, entre más aire y más temperatura, más rápido saco el circuito encapsulado. Listo. Pues tampoco nos vamos a quedar acá 10 minutos dándole. No, ustedes tienen que estar pendientes, moviendo el circuito. Se ve el color que cambia de la soldadura en los componentes que están a su alrededor, y también se puede ir tocando de esta manera. Es más o menos 15 segundos que se demora a 400 grados, a veces menos 10. Entonces ahí tengo la boquilla cerca, los 400 con los 50 de aire. Ahí ya lo tenemos listo para bajar. Ahí ya lo bajé. Ahí se ve perfecto. Diría yo que se puede pasar, volver a colocar sin hacer revalid, pero siempre que bajen un componente hay que hacer revalid, siempre, no hay que confiarnos. Entonces ahora lo vamos a montar una vez más. Acá lo estamos montando una vez más. Digamos que ya quedó puesto. Vamos a utilizar nuestro Garfield. Vamos a aplicarle un poquito más de flux porque ya se nos secó. Listo, eso es más que suficiente. Ahora lo vamos a sacar con el Garfield. Entonces buscamos la parte que no haya tanto componente. Entonces acá lo vamos a sacar por esta esquina. Le aplicamos calor. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí ya vamos en 13 y ya está listo. Entonces lo vamos a levantar con cuidado. Ahí ya salió y tenemos nuestro circuito encapsulado. Perfecto. Listo, sin partirlo, sin nada. Aunque ese no es de partirse fácilmente. ¿Por qué? Porque
es de un material un poco más fuerte. Entonces nos acordamos cómo iba el circuito encapsulado. Eso es otra cosa. Hay que estar muy pendientes en eso. ¿Por qué? Porque si no sabemos cómo estaba, la vamos a embarrar a la hora de colocarlo y vamos a perder todo el tiempo que llevamos haciendo este trabajo. Lo vimos de esta manera. Entonces vamos a revisar acá rapidito. Yo siempre le hago una rayita a la placa. Con una rayita que le hagamos a la placa no se va a dañar, no va a pasar nada. Entonces nos vemos acá. Si se logran dar cuenta, acá están las letras, acá está el puntico que señala. Entonces eso significa que se va para abajo. Entonces hacemos una lineecita acá. Listo, ahí ya sabemos que va para abajo. Ahora, después de tener el circuito encapsulado abajo, tenemos doble trabajo. El primero, que es el del circuito, que nos toca quitar esa aleación. Primero le aplicamos un poquito de soldadura, un poquitico de soldadura de 183 a las dos partes. Yo siempre empiezo por la placa. Entonces le aplicamos de nuevo flux y le aplicamos un poquito de soldadura, de estaño en paste. Algo también a descartar o como tal para recomendarles es el cautín. Por ahí dicen que no es el indio, es la flecha, o que no es la flecha, es el indio. Los dos tienen mucho que ver. Si usted es un buen técnico y no tiene una buena herramienta, créame que no va para ningún lado. O si tiene una buena herramienta y no es un técnico que quiere de pronto subir su nivel, tampoco va para ningún lado. Entonces yo tengo mi estación Sugón, la T26D, tengo este cautín con punta JBL, pero igualmente acá le tengo la extensión porque esa puntita se me quema muy rápido. Entonces vamos a limpiarlo suavecito. No hay que tocar la placa, yo no toco la placa. ¿Por qué les digo que no hay que tocar la placa? Porque si la tocamos se nos va a rayar. Y si se nos raya, tenemos que ponernos a curarla. Entonces suavecitico, listo. Ahí ya hicimos el cambio de aleación. Siempre hay que limpiar. Un poquito de alcohol. No nos demoramos nada haciendo esto. La limpiecita. Listo. Vamos a terminar de limpiar esta parte de acá. Listo. Ahí ya tenemos el lugar en donde va el circuito listo. Entonces le vamos a aplicar de nuevo otro poquito más de flux. Y lo siguiente, nuestra malla. Siempre que hagan una limpieza, yo acostumbro a cortar. De esta manera no desperdiciamos tanta malla. Ya había hecho una limpieza, entonces cortamos por acá. Salió su pedacito que estaba contaminado. Y empezamos otro. Vamos a poner de esta manera. Y yo utilizo siempre un segundo cautín, que es un cuico. ¿Qué temperatura utilicé en el primer cautín? En el Sugón, 380 de temperatura. Esa es la máxima que utilizo con ese cautín. Y acá voy a utilizar una temperatura de 410. ¿Por qué lo hago? Para no maltratar la placa. Solamente medio tocadito se recoge y sale. No hay que rayarla, eso hay que hacerlo con cuidado. Entonces la ponemos acá. Yo limpio por este lado. Ahora le damos la vueltica. De nuevo, ya extraímos la soldadura, los sobros de soldadura que teníamos ahí, les voy a mostrar. Acá quedaron en nuestra malla. Y ahora vamos a proceder a limpiar de nuevo acá. Limpiamos de nuevo. Y ya tenemos limpiecito esto. Acá tenemos este piquito y ese piquito acá, pero igualmente eso no pasa nada. Pero no le corre nada. Yo utilizo también eso es bastante importante en mi trabajo. ¿Qué es eso? Eso es una hojilla de las que compramos en las farmacias, pues yo las compro en la farmacia.
Adiós piquito. Se fue. Ahora, ahí se me olvidó mencionarles también la servilleta o el papel higiénico. Bueno, acá como les acabo de mostrar acá por este lado, ya nos quedó el lugar en la placa en donde colocar el circuito integrado encapsulado, limpio y listico. Ninguno de los componentes que se hace alrededor de sus bobinas o sus condensadores quedó con soldadura. Igualmente ahorita lo vamos a limpiar bien para que quede bien impecable. Ahora sigue el circuito integrado. Yo utilizo papel o servilleta. Lo utilizo de dos maneras. La primera, que es para colocar el circuito integrado, y la segunda, que es para secar la soldadura. ¿Por qué para secar la soldadura? Estas soldaduras tienen un porcentaje de flux que viene húmeda, que la hace húmeda como tal, la hace viscosa. Entonces yo la seco de forma que a la hora de hacerle o aplicarle la soldadura en pasta a nuestro stencil, y al aplicarle calor no se nos vulcanice, no se salga. Entonces de esa manera es mucho más fácil hacerlo. Entonces corto dos, lo doblo, saco mi placa a un lado, que en ella ya no vamos a trabajar hasta que no se monte. Y acá tenemos nuestro circuito, nuestro WTR de radiofrecuencia encapsulado. Acá lo tenemos. Ojalá no me toque limpiar. No toca limpiar. Entonces, ese es. Ahí tenemos el circuito encapsulado, ¿cierto? Le vamos a aplicar lo mismo que le hicimos a la placa. Un puntico de flux y un poquito de soldadura en pasta. ¿Para qué es esto? Para remover la soldadura antigua, que es más difícil de colocar, y dejarla a 183. Entonces vamos a limpiar. Se pasa sin tocar al circuito encapsulado igual. ¿Por qué? Porque si lo tocamos se nos raya, y si se nos raya, él tiene como estos packs, ¿sí ven? Que conectan. Si lo rayamos podemos cortar uno, podemos hacer que se una, podemos hacer que la soldadura se quede pegando acá y se nos dañe nuestro WTR. Entonces lo vamos a limpiar con mucho cuidado. Entonces no sé cómo va a quedar. Ahí, como lo pueden apreciar, se ve muy bien. Listo, entonces le vamos a colocar ahora para hacer nuestro revale. Ahí ya no tenemos más que hacer. Nuestro revale. Revale a la primera de Celutécnicos Colombia. Acá tenemos soldadura 183. La extraemos, la colocamos acá y hacemos el secado. Sí se logra apresar bien esto, ¿cierto? Vea cómo está húmeda y vea cómo debe quedar. Se quita. Entonces vamos a hacer los dobles y la secamos. De esta manera el flux se queda atrapado en nuestro papel o nuestra servilleta y es más fácil hacer el rebane. Ahí ya tenemos una soldadura seca casi toda. ¿Listo? Entonces vamos a extraer soldadura. Vamos a poner de nuevo nuestro componente acá. Nuestro stencil lleno. Ahora vamos a aplicar soldadura de aire. La misma temperatura, no la vamos a cambiar. Lo que cambia es el tiempo de colocarle la pistola de aire encima. Igualmente no se le coloca encima, la vamos a colocar de esta manera. Si quiere enfóquenme acá abajo. ¿Sí se está enfocando bien? Sí. Bueno, vamos a echarle aire que venga como de allá para acá. Entonces vean, empezamos. Y empezamos. Listo, ya lo tenemos listo. Si ven que venía allá para acá y esta parte ni siquiera tuvimos que tocarla.
Esperamos que se infle un poquito, le vamos a aplicar un poquito de alcohol, pero no directamente, por los lados. ¿Para qué? Para no hacer un choque térmico y dañar nuestro componente. Aquí ya se infló un poquito. Bueno, queda perfecto. Ahí ya tenemos nuestro componente listo. Vamos a limpiarlo, lo vamos a coger, hay que tener cuidado que no se caiga. Me ha pasado que me ha tocado gastar 20 minutos, media hora buscando un componente que se me cae. Acá por este lado ya lo tenemos. Esto es un buen rebalo. La idea es que todas las esferas queden perfectas. Entonces le vamos a aplicar un poquito de flux. Se van a dar cuenta cómo se mueven de bellas. ¿Sí cómo movió? Ahí las tenemos. Ya estamos a punto de terminar nuestro trabajo. Entonces, en caso tal de que se les haya olvidado, no todos los componentes la traen, pero a veces que uno se le olvida de la rapidez o algo, como iba instalado, entonces nos podemos ver que acá no tiene dos punticos, acá tampoco tiene dos packs y acá tampoco, pero no es porque se lo hayamos dañado, sino de fabricación vienen así, y acá en la parte de abajo falta otro también. Entonces de esa manera podemos ver la estructura de los packs en la placa, y en la placa va a estar igual, por si se nos olvida. Entonces tenemos en la parte de abajo solamente dos, en la parte de abajo solamente dos, acá los tenemos, en el medio uno, acá otro y arriba otros de esta manera. Entonces iría de esta manera. Enfócalo un poquito. Iría de esta manera. Los puntos que faltan acá son puntos de referencia que vamos a utilizar. En la parte de abajo solo faltan dos, acá y se le faltan dos por esta parte. En este lado falta uno, acá en este lado falta otro que es el de acá, acá en este lado falta este que es el de acá, y acá faltan los dos de acá y los dos de acá. Entonces son puntos de referencia. Entonces el circuito se cerraría de esta manera. Entonces ya tenemos el circuito listo con nuestro revale. No se preocupen si ven esta parte así, eso es un tierra y eso no tiene nada que ver, igualmente es para prueba. Pero en caso tal de que estén haciendo una reparación, utilizamos un poquito de máscara UV, se colocó ahí y listo, no es grave. Entonces ya tenemos tanto como la placa limpia como el componente listo para colocar. Entonces vamos a aplicar también un poquito de flux a esta zona. Con eso es más que suficiente, eso no es más. Ahora lo vamos a cerrar de esta. Es más, ya había colocado, no, había tomado el punto de referencia bien. Y lo colocamos lo mejor posible que se pueda de esta manera. Ahí ya quedó centradito, ¿no? Si se logra ver acá. Listo, ya lo tenemos bien centradito. En donde va cada pack, va cada puntito. Listo, entonces vamos a aplicarle una temperatura a este componente. Es más, voy a correrlo un poquitico porque está perfectamente centrado. Voy a correrlo ahí. Digamos que lo colocaron de esta manera. La misma temperatura, 400 de temperatura y 50 de aire. Entonces digamos que lo tenemos ahí mal, es un poquito corrido. Igualmente el punto, la idea es siempre dejarlo lo mejor centrado posible. Entonces vamos a aplicar temperatura. Empezamos suavecito, arriba hacia abajo y le aplicamos temperatura. Ya van a ver lo bonito que es este trabajo y lo fácil que es. Este tiene que correr y buscar su... Vea, mucha belleza. ¿Sí lo viste? Y ya quedó. Le hacemos el modo resorte. Si vieron el modo resorte, ¿no? Que se toca un poquito para un ladito y vuelve y se acomoda. Eso significa que ya quedó soldado perfectamente. Eso es un circuito encapsulado, es un WTR de radiofrecuencia. Vamos a mirarlo acá por el ladito. Perfectamente bien soldado por debajo. Ahí tenemos los puntitos que sí se soldaron bien por debajo. Eso significa que es un buen trabajo. No pasa nada, dejamos ese flux ahí. Si lo quieren limpiar, lo pueden limpiar. Igualmente, como no utilizamos mucho flux, en realidad ni se ve en la placa. Se ve un trabajo impecable. Ahora, ¿cómo se hace con este circuito? Eso es un circuito de los que les mencionaba ahorita que son diferentes. Eso es un circuito como si fuese en vidrio. Ese circuito con nada lo exporta. Además, acá hay
veo una bobina del mismo componente, es como un vidrio. Entonces les voy a mostrar rapidito acá. O sea, ahí ya se explicó. Ahí ya se nos explicó. Vamos a tocarla de nuevo por este lado. ¿Sí ven? Ahí se explicó esa bobina. Ahí se explicó. Sí. Ahí esa bobina ya no va a hacer la misma función. Entonces es un material que en realidad es vidrioso, es muy delicado. Malo no, es muy delicado. Entonces, ¿qué pasa? Si cogemos esto acá y le hacemos una mala forzada con la pinza, seguro que se va a esportillar hacia un ladito. Y si se esportilla hacia un ladito, nuestro circuito no sirve. No sirve, se los aseguro que no va a servir. O va a trabajar, pero va a trabajar mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá es en donde vamos a aplicar la segunda técnica. Solamente lo voy a bajar, no voy a hacerle reval. Eso es un IC de carga. Esto es un IC de carga. Por esta partecita entran las líneas de datos positivos y datos negativos. Y por este ladito nos entra los 5 voltios. Por acá. Y por acá convierte la línea de V-Boost a Bit-Bat o Bit-Battery. Entonces luego les explico esa partecita. Entonces, vamos a sacarlo. ¿Con qué lo vamos a sacar? Con el garfier. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con la pinza, lo más seguro es que lo dañemos y apenas estamos aprendiendo. Entonces vamos a hacerlo con mucho cuidado, la misma temperatura, el mismo aire. Le eché bastante fluido. ¿Por qué? Porque es más grande que el otro. No pasa nada, ahorita lo limpiamos, lo lavamos con el cobolcito y sale. Nos vamos a contar y van como unos 7 segundos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y ahí ya salió nuestro circuito. Vean cómo salió, perfecto, no se arruinó ningún bal, no se arrancó nada, lo sacamos suavecito. Entonces acá ya tenemos el circuito encapsulado, no se partió. Es más, vea, ¿sí vieron? Ahí se ajustó tantico con estos componentes de acá y vea, se explicó. Entonces no creo que ya este componente no sirva. Es muy pero muy delicado. Bueno muchachos, entonces en este caso se dieron cuenta cómo se nos esportilló ahí en menos de nada. Entonces son componentes que hay que tener mucho cuidado a la hora de bajarlos. Entonces esa era mi explicación. El revaling es exactamente igual. Es un revaling facilito, muy rápido. Bueno colegas, como el primero se nos estilló en una esquinita, el segundo estaba totalmente cuarteado, se partió, entonces este es el que está presentando la falla. Solamente le vamos a hacer un revaling. Es una placa que enciende. No podemos cometer ni un solo error. Si cometemos un error, adiós amigo, te recordaré. Vamos a... Ya está. Listo. Ahí acabamos de bajarlo. No se ha partido, no se ha astillado. Vamos a sacarlo de acá con mucho cuidado. Vamos a ver acá en esta esquinita y vamos a limpiar la placa. La limpieza la hacemos a todos igual, a menos de que sea una memoria o un procesador que tenga resina, que nos toque pasar la malla un poquito más durito o utilizar el palito de pincho, pero eso ya es un nivel más avanzado. Que si lo he hecho, sí lo he hecho. Que si me ha funcionado, sí me ha funcionado, pero en realidad no le gasto mucho tiempo a eso. Entonces vamos a continuar acá. La limpieza es exactamente igual. Cogemos, no vamos a rayar la placa como si estuviéramos levitando sin tocarla. Lo que necesitamos es untarlos.
perfecto, no, nítido, socio. Bueno muchachos, colegas, esto es un buen rebale. Quedó perfectamente todo. Listo. Ahora vamos a pasar. ¿Serán unas más grandes que otras? Estando acostados, sí, por lo que no todo el componente tiene flux, entonces no hay problema por eso. Solo le hicimos un rebalín, esperemos que... ¿Sí como me voy a solito? Colegas, entonces gracias por ver el video, les agradezco un like y que se suscriban, denle la campanita para que cada vez que suba un videito más. ¿Sí saben cómo es el proceso de esa suba? Si supieran el proceso de esa suba no comerían. Sí, ya, de esa fresa. Entonces les un abrazo y que Dios los bendiga. Cualquier cosita que necesiten me pueden dejar un comentario. Si quieren que suba un video haciendo cualquier otra cosa, alguna otra reparación, no sé, algo que no hayan podido hacer, me pueden escribir y con mucho gusto yo lo puedo hacer. ¿Listo?